El título es ¿Dios y las qué? Trompetas. ¿Esto es una ley en la Biblia? ¿Qué pasa si no tengo trompeta? Es una ley. Remitámonos a Números en su capítulo 10. Números capítulo 10 desde el versículo 1. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labradas y usadas para reunir al pueblo acampado y para dar señales de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión o del templo o del tabernáculo. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este, y al segundo toque las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. ¿Qué quiere decir aaronita? Descendientes de Aarón. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Dice Dios que será para siempre. Estatuto perpetuo, perpetuidad significa para siempre. Debía cumplirse esta ley. Hoy en los templos, cuando tú vas a las iglesias, no tenemos trompetas, ni estamos haciendo esos toques, porque en la parte externa, como muchos mandamientos de la ley, vimos por ejemplo la ley de los cabellos largos, vimos la ley de los descalzos, quitarle la sandalia al familiar, escupirlo. Muchas de esas cosas externamente el Nuevo Testamento dice que no las vivamos, pero sus principios, los principios de Dios en esas leyes son eternos. Entonces tú no ves las trompetas, y no traje por supuesto trompetas hoy porque no es la finalidad de la ley lo externo. ¿Recuerda la profecía de Isaías? Dios usó al profeta Isaías para decirnos: no rasguen las vestiduras. Era una costumbre de los sacerdotes cuando veían algo indigno, algo profano, ellos se rompían los vestidos. El profeta Isaías dijo: no rasguen las vestiduras, sino rasguen él. Ustedes que han leído la Biblia, dice: rasguen ¿qué? El corazón. Está anunciado que las leyes, lo que cumplimos de ellas, son los principios espirituales y eternos. Entonces, esta ley en particular tiene 2 sentidos. Voy a mirar otra vez el verso 8. Miremos el verso 8 y dice: las trompetas las tocarán, ¿quiénes? Está en rojo, los sacerdotes. Este es el primer sentido de la ley. ¿Quiénes tocaban la trompeta? La ley para unos, es decir, para los siervos y los sacerdotes, era tocarlas. Pero el otro sentido está en el versículo 3. Verso 3 dice: cuando ambas trompetas suenen, den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá. Ahora, ¿para quién es la ley? Para todo el pueblo de Dios y todos sus hijos. Los sacerdotes tienen una responsabilidad en esta ley, y es tocarla. Cuando Dios dijera, ellos tenían que tocarla. Así que ellos oyen a Dios, los sacerdotes. Y el pueblo, los hijos, la iglesia, ¿qué deben oír? A sus autoridades, delegados por Dios. Es lo que estamos leyendo. Los sacerdotes oían a Dios para tocarlas, y luego el pueblo de Dios debía oírla y obedecer a ese toque. En el versículo 2 dice, al final dice: para dar la señal de ponerse en marcha. Así que tanto para los sacerdotes como para el pueblo era la voz de Dios para cumplir su voluntad. El toque de esas trompetas significaba la voluntad de seguir la voluntad de ¿quién? El pueblo no se debía mover por su corazón.
a donde yo quiera ir, mis planes, mis proyectos. No. Eso es lo que significaba el toque de las trompetas. Y es que el pueblo no iba a hacer su voluntad, tampoco los sacerdotes, sino que todos iban a hacer la voluntad de Dios. Aquí voy con el primer principio de esta ley. El primer principio es que Dios expone el mal uso de la libertad humana. Imagínate que Dios creó al hombre diferente a las demás criaturas. Las demás criaturas no gozan de libre albedrío. El león hace lo que hace, su comportamiento, la ardilla, las plantas, porque están programadas para hacerlo. No es si desea crecer, no es si desea dar fruto, sino que ya tiene un código genético predispuesto para la obediencia. Pero los seres humanos se nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir. Con esta ley Dios quiso mostrarnos que los hombres usamos mal nuestra libertad. Dios nos dio la oportunidad de oír su voz, aprender la palabra de Dios y seguirla. Pero el hombre tiene la oportunidad de no oír a Dios, no oír la Biblia y no seguirla. Veámoslo en Isaías, capítulo 53, verso 6. Yo quiero leerlo en una versión actual que se llama Traducción Lenguaje Actual. Y dice así: todos andábamos perdidos, no algunos. Dice la Biblia, todos, toda la humanidad. Hasta tu bebé que tiene meses de nacido, sí, él nace perdido, él nace rebelde. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, esta es una profecía de Cristo, hizo recaer en Cristo el castigo que todos merecíamos. ¿Por qué murió esencialmente Jesús? Porque todos hacíamos lo que nos parecía. Esta ley de las trompetas quería mostrar Dios cómo usamos mal nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Hay una noticia reciente, quiero que la vean. Ahí tienen la noticia. Es un estudio de unos científicos. Dice, nuevas generaciones. Este fue el titular de El Nuevo México, un periódico mexicano. El Sol de México se llama. Gracias. Nuevas generaciones vivirán 6 veces más desastres naturales en los próximos. ¿Cómo van a vivir nuestros niños? ¿Cómo van a vivir nuestros hijos? No van a vivir en un mundo mejor, sino en un mundo catastrófico. Este estudio, estoy mirando el estudio, gracias. Este estudio fue dirigido por este científico, se llama Wayne Terry. Él es austriaco. 36 científicos reunieron del país en una de las universidades donde él es catedrático, profesor, y analizaron el clima, analizaron el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población mundial, y empezaron a usar algoritmos, empezaron a hacer estadísticas, matrices, y lo que descubrieron los científicos, esto está por todos los periódicos en el mundo, yo creo que de pronto tú lo leíste, porque no solamente el Sol de México, acá en Colombia el principal periódico también lo publicó, el New York Times lo publicó, el Washington Post, y todos los periódicos en el mundo publicaron esto porque fue un estudio muy serio. Duraron casi 2 años haciendo esta estadística, estos algoritmos, estas ecuaciones, y descubrieron que por el crecimiento de la población, por el aumento de la temperatura y por tantos más factores, este planeta en unos pocos años va a ser catastrófico. ¿Por qué razón nuestros hijos
van a vivir en un peor lugar. Te voy a mostrar la revista Science, que fue la primera que publicó el estudio. Ahí la tiene, es una revista científica. Y bueno, puse la traducción al lado derecho de la conclusión del científico Terry con los demás científicos. Dice, según Terry, más de la mitad de todos los gases de efecto invernadero de la atmósfera se generaron después de ¿qué año? 1990, lo que significa que la mayoría de los desastres que experimentarán los niños de hoy pueden estar relacionados con las emisiones producidas durante la vida de ¿quiénes? ¿Quiénes causaron el problema? Sus padres. Los jóvenes están siendo golpeados por la crisis climática, pero no están en condiciones de tomar decisiones. Dijo, lo paradójico de la situación es esto: si bien las personas pueden hacer que el cambio suceda, esas personas no enfrentarán las consecuencias. ¿Por qué los hijos y los niños experimentarán un peor planeta? Ahora, con las catástrofes naturales, ¿qué se viene para la economía? ¿Qué se viene para el ambiente social y político del planeta? Lo que suceda en la parte climática va a impactar la economía, va a impactar la política, va a impactar todas las áreas de la sociedad. La razón de estas catástrofes y este peor planeta es porque hubo un día unas personas que dijeron, no nos importa lo que suceda después, simplemente yo quiero hacer esta industria, yo quiero vivir de esta manera en el planeta y no nos importan las consecuencias. Y cuando tú vives una vida así, estás usando mal tu libertad. Cuando tú llevas tu libertad y dices que yo soy libre para decidir, pero esa libertad no tiene reglas y principalmente no tiene las reglas de Dios, tú vives una vida sin Dios, entonces experimentaremos las consecuencias. ¿Cuándo se dio la ley de las trompetas? Digo, la temporada en que se dio la ley de las trompetas. Recuerda que el pueblo de Israel había pasado ¿cuántos años siendo esclavo? ¿Cuántos? En Egipto, ¿cuántos años pasó siendo esclavo? 400 años de esclavitud vivió Israel. Ahora salen a la libertad. El Señor los libera. Y en ese momento nuestro Señor les pone la ley de las trompetas. Quiere decir, escúchame la reflexión, que Dios le estaba diciendo a Israel, tus 400 años de esclavitud, Dios les dice, deben tocar trompeta a unas personas que vivieron 400 años bajo esclavitud. ¿Será que Dios les quiso decir la razón de su esclavitud? La razón, Henry, de tu, como llegué a los pies de Cristo, de tu tristeza, depresión, frustración existencial, ¿será que es porque no escuchas la voluntad de Dios, sino que sigues la tuya propia? Por eso no vives mis bendiciones en un hogar, en tu vida sentimental. No vives mis bendiciones en tu vida económica y natural, material en esta tierra. Es porque sigues tu voluntad y no la mía. Yo quiero recordarles dos eventos importantísimos que ya Dios había dado de ejemplo a sus hijos. El primer evento es este. Já você vai ter muitas dores no parto. Você agora vai precisar do homem, e a sua carência por ele te dominará. Adão, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. E você vai morrer. Agora haveriam consequências, e uma delas era não ter mais acesso ao jardim do Éden, onde estava a árvore da vida. Infelizmente, eles não viveriam mais eternamente. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim e, consequentemente, do bem também. ¿Cuál es el primer gran ejemplo? Que todo el bello jardín, la armonía de una pareja, la provisión abundante de Dios se echaron a perder. ¿Por qué se echaron a perder? Porque no escucharon la voluntad de
Sí. Otro ejemplo histórico. Muéstramelo, hijo. Debió ser así espeluznante, ¿no? La gente angustiada suplicando, ¿no? Así debió ser. Ese es el segundo gran ejemplo. ¿Por qué razón la creación fue sometida al diluvio? ¿Por qué razón? Solo una familia en un arca, la familia de Noé. Porque ellos sí escucharon Dios dijo, hazte un arca. Dios nos dijo, congrégate en la iglesia. De una u otra manera, Dios tocó nuestro corazón a través de la invitación de alguien, a través de un mensaje, a través de la familia. Nos tocó Dios la trompeta. Noé la escuchó. Sus hijos escucharon al Padre y subieron al arca. Los demás sucumbieron. Dos tremendos ejemplos. ¿Qué pasó con las generaciones después? Lo olvidaron. 400 años cayeron en esclavitud y Dios les viene a decir, después de sacarlos de la esclavitud, Dios les dice, hazte trompetas de plata y tócalas. Cuando yo llame a mi pueblo, tócala. Cuando yo le diga a mi pueblo que se mueve hacia la vía Tenjo, tócala. ¿Y ustedes qué hacen cuando tocamos la trompeta? Nos movemos. Cuando el Señor habla, mi responsabilidad y la responsabilidad de cada hombre, mujer, llamados a ser siervos de Dios, sacerdotes suyos, es oír la voz de Dios, sonar la trompeta y decir, por este es el camino, estas son las decisiones correctas. Hablártelo a tu matrimonio, hablártelo a las decisiones que vas a tomar con tu vida académica, estudiantil o económica, decirte, mira, esto dice Dios. Y tu responsabilidad cuando escuches la trompeta es obedecerlo. Vamos a hablar de teólogos lindos esta mañana, ingleses, escoceses, alemanes, de los mejores. Empecemos con John William Wyndham. Ahí tienes una fotografía de él. 1913 nació él. Él es inglés. Él se hizo muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. Fue capellán de la Royal Air Force, de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Fue capellán, predicador. Él dijo lo siguiente acerca de la ley de las trompetas. Experto en las lenguas bíblicas, dijo: si seguimos la tradición judía, grandes sonidos al tocar las trompetas eran usados para reunir al pueblo de Dios en la tienda de reunión y así aprender a ¿qué? A obedecer a Dios. Aquí tenemos a un gran teólogo inglés de la élite diciéndonos: la trompeta, la ley fue dada para que su pueblo aprenda a obedecer a Dios. Vamos al segundo principio. El primer principio fue que usamos mal nuestra libertad. Si a nuestra libertad no le ponemos las reglas de Dios, la palabra de Dios, te vas a equivocar y vas a sufrir como Adán y Eva y como la generación de Noé. El segundo principio es: Dios afirma con esta ley que su voluntad nos da bendición y protección. ¿Qué quiso Dios con esta ley de las trompetas? Recordarle a sus hijos que cada vez que lo obedezcamos, siempre me irá. ¿Cómo me irá? ¿Cómo me irá? Siempre que lo obedecemos nos va bien. Su voluntad, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo veremos una vida agradable? ¿Cómo veremos una vida buena?
siguiendo la voluntad de Dios. Eso nos quiso poner claro Dios con la ley de las trompetas. Cada vez que te muevas en mi voluntad, vas a hallar bendición. Éxodo capítulo 19, verso 16. En la madrugada del tercer día, ellos habían salido del Egipto. El faraón había tratado de seguirlos. Dios abrió el mar rojo y hundió a sus enemigos. Y dice que 3 días después hubo truenos y relámpagos. Una densa nube se posó sobre el monte Sinaí. Y un toque muy fuerte ¿de qué? De trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Imagínate la escena. Aquí no la podemos imaginar porque estamos frente a las montañas. Ellos salen de la esclavitud. Están frente a un monte llamado el monte Sinaí. Llegó la madrugada del tercer día y Dios se aparece en la montaña. Acuérdate que fue en esa montaña, en el Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Dios se le apareció allá, se manifestó a la madrugada. ¿Cómo se manifestó? Relámpagos, trueno y sonido de... Desde ese momento ya les empezó a decir a ellos que la voz de Dios aquí en la tierra se iba a parecer a una trompeta, al sonido de una trompeta. Cuando Dios les da la ley en el libro de Números, donde estamos leyendo Números 10, ellos ya lo asociaron. Oír la trompeta es oír ¿a quién? ¡Ah, qué bien! Ahora vamos para Isaías capítulo 18. La trompeta significaba la voz de Dios, pero ahora mira lo que nos dice Isaías, mira la revelación de Dios sobre Isaías 18:3. Dice: cuando sobre las montañas se alce el estandarte y suene la trompeta, fíjense, habitantes del mundo, ya no solo el pueblo de Dios, sino le habla al mundo entero. Dice: fíjense, habitantes del mundo, y escuchen, pobladores de la tierra. El Señor está diciendo que el sonido de la trompeta es oír su voz, pero ahora dice que cuando un predicador se levanta a predicar, que cuando alguien Dios unge para predicar su palabra, es porque está invitando al mundo a oírlo. Voy a otro teólogo, este es alemán, Arno Clemens Gmelin es el nombre de él. Arno Clemens Gmelin. ¿Sí me sonó alemán o no? ¿Qué dijo Gmelin? ¿Qué dijo sobre esta ley? Te voy a mostrar. Dice: el sonido de las trompetas era para ellos la voz de Dios, que les daba dirección y al mismo tiempo una seguridad formidable. Si yo estoy siguiendo a Dios, me siento como inseguro. Esa voz de Dios a través de las trompetas les brinda ¿qué? Seguridad, tranquilidad y bendición. Números capítulo 10, verso 9. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor. Pero Dios ya me trajo a la iglesia. Sí, pero hay enemigos, ¿sí te das cuenta? Ya están en su propia tierra, pero hay enemigo. El enemigo Satanás, los enemigos demonios. Dice: cuando entren a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate, y entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. ¡Qué magnífico! Dice: tú tocarás la trompeta cuando venga el enemigo. Tú darás esa promesa que Dios te dio cuando venga el enemigo. ¿Y qué hará Dios? Te dará la victoria. Voy a mostrarte un ejemplo en el tiempo de los reyes. Segunda de Crónicas capítulo 13. Este es un ejemplo. Versículo 8. Segunda de Crónicas 13:8 dice: ustedes piensan ahora que por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro, está en rojo, numerosos y becerro de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo, pueden oponerse al reino de Dios, aunque él se lo ha entregado a los hijos ¿de quién? De David. Voy a recordarte qué pasó en ese momento que estamos leyendo. Después de Salomón, que murió Salomón, el hijo de David que siguió en el reinado fue Salomón. Y cuando Salomón muere, hay unas personas que dicen: como murió el pastor Salomón, su hijo ya no tiene la unción. Y se rebelan y dividen la iglesia, o dividen el pueblo de Dios. Y se quedaron más con Salomón o con el hijo de Salomón,
o fueron más los que se fueron con otro? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Quiénes eran más numerosos? ¿Los que se quedaron, los que se fueron? Los que se fueron eran más. ¿Quién tenía el dinero? ¿Quién hizo o con oro ídolos? ¿Quién tenía el dinero? ¿Los que se quedaron, los que se fueron? Los que se fueron. ¿Era gente con dinero de la iglesia? ¿Era gente con poder en la iglesia? Y eran numerosos. Ellos se fueron. Entraron en guerra y ellos decían: nosotros vamos a ganar. ¿Por qué? Porque somos más numerosos y tenemos platica, tenemos oro, vamos a ganar. ¿Qué pasó? Siga la historia. Versículo 12, segunda de Crónicas 13:12 dice: así que Dios, ¿con quiénes? Está en rojo, sus sacerdotes, va al frente de nosotros. ¿Las que están listas? ¿Qué hicieron ellos? ¿Tocar las qué? Trompetas para dar la orden de ataque contra ustedes, israelitas. No peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Tenaz lo que hizo el rey, creo que se llamaba Abías el rey en ese momento. ¿Qué es lo que hizo Abías? Poner los sacerdotes y decir: mira las promesas que Dios le dio a mi abuelo David, a mi abuelo Salomón. Yo voy a poner las promesas primero. Y aunque los otros eran más numerosos y tenían la platica para hacer armas y carros y todo eso, el resultado fue el siguiente, versículo 18. Dice el verso 18: en esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron como victoriosos, porque confiaron ¿en quién? En el Señor Dios de sus antepasados. Este es un maravilloso ejemplo de escuchar la voluntad de Dios. Lindo. Tú y yo, por ser cristianos, no estamos exentos de las batallas, pero cuando vengan las batallas, la garantía es tener la palabra de Dios de nuestro lado, actuar en la voluntad de nuestro Dios en obediencia. El siguiente principio, dijimos ya que el hombre usó mal la libertad. Dijimos ya que la trompeta se escucharía para afirmarnos que Dios nos protegería y nos bendeciría. Ahora el tercer principio es: Dios afirma cómo y dónde conocer su voluntad. Ese es el tercer principio. Resulta que las trompetas, en el tiempo que estamos leyendo, ya existían otras trompetas. Antes de esas de plata, sí, ya existían unas. Te voy a mostrar un video para darte el ejemplo y la explicación correcta. Also used to spread the word. Trumpets were used to declare to the people in villages and cities that the high holy days or days of awe had begun. Throughout the scriptures, we learn that the sounding of trumpets symbolized several events. Trumpets were used to announce the beginning of the Sabbath and all feasts. Trumpets were used as a battle cry. The sound of a shofar horn was used to symbolize the gathering of Israel. Trumpets were used to call forth a solemn assembly, the anointing of a king. ¿Captaste la diferencia de las dos trompetas? Las que leímos en Números 10 eran de qué material, dijo Dios. Plata. ¿Vieron ahí que estaban tocando otra clase de trompetas al final? ¿Qué material era? De animales. Voy a mostrarte el hebreo, las dos palabras. Para las trompetas, cuando tú lees en la Biblia la palabra trompetas, no siempre se refiere a las de plata. La primera palabra para trompetas es shofar. De pronto la has visto en películas. Hay iglesias que les gusta usar shofar. Eran hechos las trompetas de los cuernos de los animales. A eso se le llama en hebreo shofar. Las que estamos leyendo que había que tocar no eran las de animal, no era shofar. Entonces, ¿cómo se escribe? Aquí te voy a mostrar el hebreo. Katzoserat. Katzoserat es el término hebreo para trompeta de plata. Entonces, la trompeta de shofar, de animal, es que se usa para la alabanza más que todo. Tú puedes, cuando desees alabar a Dios, por supuesto, pero moverte
a su voluntad, no es a tu antojo y no es a tu manera. Es lo que Dios quiso decirnos al ordenar que se fabricaran trompetas especiales donde se oiría la voluntad de Dios. Hay personas que quieren solo cacho. Ellos hacer, interpretar, discipularse, vivir solos. Eso no es de Dios. Eso es ser un forajido cristiano, un llanero solitario cristiano, un rebelde cristiano. ¿Dónde se escuchaba? Bueno, voy a ir a la Biblia. Volvamos a Números 10, verso 2. Primero dice: hazte trompetas de plata labrada. Primera enseñanza de Dios: tú no puedes hacer mezclas. Un poquito de la voluntad de Dios y le pongo un poquito de lo que yo deseo. Dios me dijo que fuera pastor, pero voy a ser pastor, no sé, virtual. Eso no existe. Eso no existe en las escrituras. Tú tienes que, si eres pastor, tienes que oler a oveja. Pero Dios dice que no puede ser sino de plata. Tú no puedes hacer aleación. No es a tu gusto el ministerio. Es en el lugar donde Dios quiera y es como Dios quiera el ministerio. Solo plata, sin otras mezclas. Luego el verso 3. Números 10:3. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo, cada uno en su casa viendo Netflix. Es claro, ¿dónde había que reunirse? La trompeta determinaba la reunión de la iglesia en el santuario de Dios. La trompeta era para reunirse ¿dónde? En la casa de Dios. Observas ahora el versículo 8. La trompeta las tocarán ¿quiénes? Está en rojo. Personas consagradas. No, es personas a las que Dios dijo que usaría para confirmar su voluntad, porque su voluntad ya está en la Biblia. La voluntad de Dios está en la Biblia. Pero si tú no tienes estudio, enseñanza, unción del Espíritu Santo, puedes equivocarte en su interpretación. Entonces Dios dice que por eso nuestra nobleza la prueban las trompetas. Un último teólogo. Este teólogo es escocés, William Robertson Nichols. Él dijo sobre las trompetas lo siguiente: la unidad de las tribus de Israel y su comunión en obediencia y adoración a Dios al oír el toque de las trompetas nunca podrá tener ni la mitad de importancia que la reunión de los cristianos para el culto del Señor y oír su palabra. Tenaz lo que dice Nichols, que si era importante en esa época, cuando se oía la trompeta, reunirse, que ni la mitad de importante es lo que representa el culto hoy para los cristianos. ¿Cuándo se oyó la trompeta en el Nuevo Testamento? La estamos aprendiendo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ¿se tocó alguna vez la trompeta? ¿Dios se escuchó como trompeta? Sí, hay un lugar. Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. En el día ¿era lunes? ¿Miércoles? ¿Qué día era? Domingo. Escucha lo que dice: en el domingo, el día del Señor, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de ¡wow! Por favor, salta de alegría. Lo que los judíos al tercer día, en una madrugada, en una montaña como esa, escucharon, nosotros lo tenemos todos los domingos que nos congregamos. Dios se apareció de vez en cuando en el Antiguo Testamento, pero después que vino el Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo y que Él derramó el Espíritu, ahora cada vez que nos congregamos en el culto, oímos a Dios. Último principio. El último principio de esta ley es: salgamos del camino de Caín. ¿Te das cuenta del valor que tiene el culto para Dios? Hizo sonar otra vez la trompeta, pero en un domingo. ¿Dónde estaban haciendo culto ese día? En una cárcel. Juan estaba en la prisión de Patmos, la isla de Patmos. Y los cristianos que estaban allá detenidos
Juan el apóstol los reunió para el culto. Y cuando estaban en el culto, la trompeta sonó. Tenaz. ¿Te das cuenta el valor que tiene para el Señor el culto? En la iglesia oímos la voz de Dios. En la iglesia. Salgamos del camino de Caín. ¿Qué tiene que ver Caín con las trompetas? Voy a terminar con el libro de Judas. La carta a Judas, que está antes de Apocalipsis. Es justo el libro antes de Apocalipsis, es la carta a Judas. Dice el versículo 10 y 11 de Judas: estos, en cambio, hay personas que maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que no entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Dice que hay personas que maldicen el cristianismo. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Dios los llama animales irracionales que no entienden. Hablan mal de los pastores. Dicen las iglesias es un negocio. Animales irracionales que no entienden los principios de Dios. Luego dice el versículo 11: hay de los que siguieron el camino de... Imagínate, el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión ¿de quién? De Coré. La Biblia dice que hoy hay gente que sigue el mismo camino de Caín. ¿Qué? Yo creí que Caín era uno solo. No, hay muchos Caínes en el mundo. Míralo, lo dice la Biblia. Hay millones de Caínes. ¿Cuál es el camino de Caín? Esencialmente es este. El camino de Caín es cuando, cómo y donde yo quiera. Caín escucha la trompeta, puro cuerno, puro cuerno. El Dios de la Biblia es en la iglesia, en la tienda de reunión, de un solo material, de plata. El Dios nuestro es en obediencia, en humildad. El camino de Caín es: la trompeta la toco yo, sigo el camino que me guste. Terminemos allá con el Génesis capítulo 4 versículo 3 y 5. El Génesis nos habla de este Caín. Dice: tiempo después, está en rojo. ¿Cuándo lo hizo? Tiempo después. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Cuándo lo hizo? Tiempo después. Verso 4. Abel también presentó al Señor, está en rojo, ¿lo qué? Lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, lo primero de su rebaño con su grasa. Y el Señor miró con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró así ¿a quién? A Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba tras de que son rebeldes, se la pasan bravos con la iglesia. Termino diciéndote lo siguiente. Hace 8 días hablé de lo primero. En Israel, una de las fiestas ordenadas por Dios es cuando se acaba el año. Se llama Rosh Hashanah. Así es en hebreo. Traducido al español es comienzo de año. Rosh Hashanah. Esa es la palabra hebrea. ¿Qué dice Dios en esa celebración? Que cada vez que se acabara un año, le trajeran las primicias. ¿Qué son las primicias? Es lo que leíste en Abel: lo primero y lo mejor. Esto era loco para Abel y sigue siendo loco hoy para los que tienen animales y viven de la ganadería. Porque cuando tú tienes un gran toro gigante, tú no lo sacrificas, no lo llevas al matadero. ¿Para qué se usan los toros gigantes? Los que saben de ganadería, se usan para semental, reproductor. Dios dice a sus hijos, y lo sabía Caín y Abel, que le den lo primero y lo mejor. Uy, la mejor vaca, el mejor torito. Dios dice sí. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir los demás. Un acto de fe, no de lógica. Porque la lógica dice: el mejor semental déjelo para usted. Las mejores papas de la cosecha, úselas de semilla para después. Dios dice no. No vas a confiar en ti, en tus fuerzas, en tus matemáticas y en tu ciencia. ¿Qué vas a hacer con lo primero y lo mejor que tengas? Dámelo a mí, porque es un acto de fe, es un acto de gratitud y es un acto de amor. ¿Quieres que te cuente la historia de un famoso de ahora? Lo que le pasó con las trompetas.
¿Sí? ¿Quieres terminar con que te cuente una historia de las trompetas en un famoso ahora? Muéstrame, hijo, la noticia. La revista People de los Estados Unidos. Esto es del mes pasado, noviembre. Magic Johnson, el jugador de baloncesto mejor pagado, ¿de dónde? ¡Wow! Oye, escúchalo. El que más gana en el mundo. ¿Sabes cuánto ganó? Este año 2021, cada mes casi 8 millones de dólares. Cada mes ganó 8 millones, eso calcúlalo en pesos, 82,000 millones de pesos cada mes. ¡Wow! Es el que más ganó. ¿Y por qué lo traigo aquí a colación a Magic Johnson? ¿Qué tiene que ver con las trompetas? Quería traerlo, pero que le pasó alguna dificultad. Al próximo culto lo tenemos. ¿Qué tiene que ver con el sonido de las trompetas? Magic Johnson como el hombre mejor pagado. Escucha lo que dijo un periodista acerca de él. La historia del baloncesto después de Magic Johnson es como la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Imagínate el valor que le dan a este hombre. Que el baloncesto en el mundo cambió. En los Estados Unidos la NBA cambió después de Magic Johnson. Ahora, ¿cómo era Magic Johnson en esos tiempos de gloria en la NBA? Magic Johnson salía en videos musicales. Magic Johnson salía en las películas de Hollywood. Pero la vida de Magic Johnson era, uno de los artículos que leí, en un año se acostó con más de 500 mujeres. La vida de Magic Johnson con películas, videos musicales y ganándose un montón de dinero era de un pecador empedernido y desenfrenado. Entonces le sucedió algo a Magic Johnson. Aquí está la noticia. En ese momento Johnson dijo, tenía la impresión de que un diagnóstico de VIH era una sentencia de muerte y lo dejó devastado. Hace 30 años le dijeron tiene VIH. Agregó, no sabía lo que me esperaba en el futuro. Su esposa y su hijo por nacer. Simplemente te sientas allí y dices, ¿qué significa esto? Voy a morir. Magic Johnson solo tenía como unos 9 meses de casado. La esposa había quedado esperando un hijo. Magic Johnson dice que él quería morirse porque le estaba transmitiendo el virus a la que amó. Después de estar con esa lujuria desenfrenada, se enamoró de una mujer y dijo, ahora la estoy matando. Y al bebé lo estoy matando, transmitiéndole el VIH. Y en ese momento, ¿qué sonó en ese momento? Dale gloria al Señor. ¿Qué sonó? La trompeta. Gracias, Jesús. El hombre nos puede dejar, todo mundo nos puede dejar, pero alguien vino y le predicó a Magic Johnson. Y hace 30 años Magic Johnson entregó su vida a Cristo. Desde hace 30 años. Aquí está un video, una pequeña entrevista de él reciente. En el 2019 abandona su trabajo en la NBA para poder dedicar más tiempo a servir a Dios, tanto en tu iglesia como en tu comunidad. ¿Qué tan importante es contribuir al crecimiento de los proyectos sociales en las comunidades en general? Y me encanta ayudar a la gente. Porque se les hacía loco que un hombre que gana tanto dinero, él era presidente de la NBA hasta el 2019, renunció. Y le dicen, ¿por qué renuncia? Porque tengo un ministerio en la iglesia y me exige más tiempo, así que prefiero dejar NBA y Cristo primero. Han pasado 30 años. Se cumplió el mes pasado 30 años que le dieron el dictamen de VIH, de estar enfermo de SIDA. Y mira el tweet que escribió para celebrar 30 años después. Este es el Twitter que escribió el mes pasado. A través de todo esto, de su enfermedad, aprendí a confiar en ¿quién? En Jesús. ¿Y aprendí a confiar en qué? En Dios. Entonces Magic Johnson dice, estoy vivo después de 30 años con SIDA, que he visto morir a un montón de gente. A mí me tiene sano Jesús.
Así que en el 2019, si me tocan la trompeta en la iglesia que me necesitan para un ministerio, NBA, chao. Baloncesto, chao. Se retiró 2019 y en este año es el que más está ganando. ¡Qué locura! Dios lo puso a ganar más dinero que antes en la NBA. Él puso su propia empresa para artículos deportivos y otras cosas, y ahorita, más que la NBA, es el que más gana en el mundo del baloncesto. ¡Wow! Una buena alabanza a Dios. ¡Wow! Sí, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.